En la primavera de 1970, el gimnasio de artes marciales más temido de Hong Kong estaba a punto de ser testigo de un momento que cambiaría para siempre la vida de dos de los hombres más intimidantes del mundo del combate. Bolo Yeung, conocido en los círculos clandestinos como la Bestia de Cantón, estaba en medio de una demostración de poder absoluto frente a 30 estudiantes que lo miraban con una mezcla de admiración y terror. Con sus 100 kilos de músculo esculpido y una reputación de haber dejado a 17 oponentes en el hospital durante su carrera en competencias ilegales, Bolo era la personificación viviente de la fuerza bruta. Pero lo que estaba a punto de suceder en los próximos 40 minutos no solo desafiaría todo lo que creía saber sobre el combate, sino que revelaría una verdad que transformaría su comprensión de las artes marciales para siempre. Si quieres descubrir qué sucedió cuando la leyenda del Kung Fu interrumpió esta clase, y la lección que cambió la trayectoria de uno de los villanos más icónicos del cine de acción, quédate hasta el final de esta historia. Te garantizo que no será lo que esperas. Todo había comenzado 6 semanas antes, durante el torneo de invitación de Kowloon, un evento semiclandestino donde los mejores peleadores de Hong Kong se enfrentaban sin las restricciones de las competencias tradicionales. Bolo Yeung había destrozado a su oponente en apenas 90 segundos. El sonido del impacto, de su puño contra el abdomen del rival, había resonado por todo el recinto como un disparo. El hombre había caído al suelo retorciéndose de dolor y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital con 2 costillas rotas. La multitud había estallado en una mezcla de vítores y gritos de horror. Bolo, de pie en el centro del ring con los brazos en alto, era la imagen perfecta del guerrero invencible. Su torso desnudo brillaba bajo las luces, cada músculo perfectamente definido, como si hubiera sido tallado en granito. Había ganado 16 peleas consecutivas ese año, y nadie en Hong Kong parecía capaz de representar un desafío real para él. Entre la multitud esa noche, observando en silencio desde las sombras del fondo del recinto, estaba Bruce Lee. Acababa de regresar a Hong Kong después de varios años en Estados Unidos, donde había estado desarrollando su revolucionario sistema de combate, el Jeet Kune Do. Bruce no había venido a disfrutar del espectáculo de violencia. Había venido a estudiar, a observar, a analizar. Sus ojos oscuros habían seguido cada movimiento de Bolo Yeung con una intensidad que pocas personas en esa multitud enloquecida hubieran notado. Cuando Bolo levantó los brazos en victoria, Bruce había asentido lentamente, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. No era admiración lo que brillaba en sus ojos, era comprensión. Comprensión de algo que Bolo todavía no sabía sobre sí mismo. 3 días después de esa pelea, Bolo Yeung estaba dirigiendo su clase matutina en el gimnasio King's Martial Arts, ubicado en el segundo piso de un edificio desgastado en el distrito de Mong Kok. El lugar olía a sudor, linimento chino y años de entrenamiento duro. Las paredes estaban decoradas con fotografías amarillentas de maestros antiguos y algunos trofeos oxidados. Bolo estaba demostrando una técnica de golpe descendente a sus estudiantes, un movimiento que había perfeccionado para maximizar su fuerza devastadora. Su voz retumbaba por el gimnasio mientras explicaba la importancia de la masa muscular y el poder físico en el combate real. En la calle no hay reglas, rugía mientras destrozaba una tabla gruesa de madera con un solo golpe. El hombre más fuerte sobrevive, el más débil cae. Es la ley de la naturaleza. Sus estudiantes asentían con reverencia, memorizando cada palabra como si fueran escrituras sagradas. Entonces, sin ningún aviso, la puerta del gimnasio se abrió. El sonido de las bisagras oxidadas cortó el aire como un cuchillo. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Allí, de pie con una simple camiseta negra y pantalones de entrenamiento, estaba Bruce Lee. El contraste no podría haber sido más dramático. Mientras Bolo Yeung era una montaña de músculo que parecía ocupar todo el espacio disponible, Bruce Lee era compacto, casi delgado en comparación. Pero había algo en su presencia
que llenaba la habitación de una manera completamente diferente. No era intimidación física. Era una especie de energía concentrada, como si cada átomo de su cuerpo estuviera vibrando con propósito e intención. El silencio que cayó sobre el gimnasio fue absoluto. Bolo Yeung dejó de hablar a mitad de una frase. Conocía la reputación de Bruce Lee, por supuesto. Todos en Hong Kong conocían al hombre que había conquistado Hollywood y que ahora estaba de regreso trayendo consigo ideas radicales sobre las artes marciales tradicionales. Pero Bolo no estaba impresionado. Para él, Bruce Lee era otro showman más, alguien que hacía trucos elegantes para las cámaras pero que probablemente no sobreviviría 30 segundos en una pelea real contra un oponente de verdad. La idea de que este hombre relativamente pequeño pudiera representar algún tipo de amenaza para alguien de su calibre le parecía casi cómica. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Bolo con un tono que mezclaba cortesía superficial con condescendencia apenas disimulada. Bruce Lee dio 3 pasos hacia el centro del gimnasio. Sus movimientos eran fluidos, económicos, sin ningún desperdicio de energía. «He oído hablar de ti», dijo Bruce con una voz tranquila, pero que de alguna manera se escuchaba perfectamente en cada rincón del espacio. «Dicen que eres el hombre más fuerte de Hong Kong, que tu poder es incomparable». Bolo sintió cómo su ego se inflaba ante estas palabras. Cruzó sus brazos masivos sobre el pecho y sonrió. «No son solo palabras, es un hecho, demostrado una y otra vez». Bruce asintió lentamente, como si estuviera considerando esta afirmación con profunda seriedad. Luego dijo algo que hizo que la temperatura en la habitación pareciera descender varios grados. «La fuerza sin velocidad es como un cañón sin pólvora. Impresionante de ver, pero inútil en el momento crítico». El insulto fue tan sutil que tomó un segundo para que Bolo procesara completamente lo que acababa de escuchar. Cuando lo hizo, sus ojos se entrecerraron y los músculos de su mandíbula se tensaron visiblemente. Varios de sus estudiantes dieron un paso atrás instintivamente, reconociendo las señales de la furia contenida de su maestro. «¿Estás cuestionando mi efectividad?», preguntó Bolo con una voz peligrosamente baja. Bruce Lee no mostró ningún signo de intimidación. De hecho, su expresión se mantuvo perfectamente neutral, casi amigable. «No estoy cuestionando tu fuerza», respondió. «Estoy cuestionando tu comprensión de lo que realmente hace efectivo a un luchador. La fuerza es solo una variable entre muchas. Y si me permites, me gustaría mostrarte algo que podría cambiar tu perspectiva. Si quieres saber qué técnica revolucionaria Bruce Lee estaba a punto de revelar y cómo este encuentro transformaría completamente el enfoque de Bolo Yeung hacia las artes marciales, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas estas historias legendarias». Bolo Yeung sintió que su orgullo había sido desafiado de una manera que no podía ignorar. Pero había algo en la confianza absoluta de Bruce Lee que le dio pausa. No era arrogancia, era certeza. Era la actitud de alguien que conocía un secreto que los demás no conocían. «Está bien», dijo Bolo finalmente. «Muéstrame qué es tan especial en tu enfoque». Bruce miró alrededor del gimnasio y sus ojos se posaron en el saco de boxeo pesado que colgaba en la esquina. Era un saco masivo, fácilmente de 80 kilos, del tipo que Bolo usaba regularmente para demostrar su poder devastador. «¿Puedes golpear ese saco con toda tu fuerza?», preguntó Bruce. Bolo soltó una risa corta. «Por supuesto. ¿Quieres ver?». Sin esperar respuesta, Bolo se acercó al saco. Todos sus estudiantes sabían lo que venía a continuación. Habían visto esta demostración docenas de veces. Bolo tomó posición, tensó todo su cuerpo como un resorte comprimido y lanzó un golpe directo con toda su masa corporal detrás del impacto. El sonido fue explosivo. El saco se balanceó violentamente, meciéndose en un arco amplio. La cadena que lo sostenía al techo crujió bajo la tensión. Bolo se volvió hacia Bruce con una sonrisa de satisfacción.
Ese golpe ha noqueado a hombres que pesaban más de 90 kilos, declaró. Bruce asintió con apreciación genuina. Impresionante. Mucho poder. Ahora déjame mostrarte algo. Bruce se acercó al saco, que todavía se balanceaba ligeramente por el impacto anterior. Se colocó a menos de 5 centímetros de distancia. No retrocedió para tomar impulso. No tensó visiblemente ningún músculo. No hubo ninguna señal de preparación. Y entonces, en un movimiento que duró menos de un segundo, golpeó. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que Bolo Yeung creía saber sobre física y combate. El saco no se balanceó. Se dobló. La fuerza del impacto lo comprimió en el centro como si un cañón invisible lo hubiera atravesado. Pero lo más perturbador no fue solo la potencia del golpe, sino la velocidad a la que había sido ejecutado. Bolo, que se enorgullecía de su capacidad de percepción en el combate, apenas había visto el movimiento. Fue como un parpadeo, un flash, y el impacto ya había sucedido. El sonido llegó un microsegundo después del contacto. Un chasquido agudo que resonó por todo el gimnasio, de una manera completamente diferente al golpe retumbante de Bolo. Era el sonido de la energía pura concentrada en un punto singular. El gimnasio quedó en silencio absoluto. Los estudiantes de Bolo se miraron entre sí con expresiones de shock. Algunos de ellos habían abierto la boca involuntariamente. Bolo Yeung sintió algo que no había experimentado en años: incertidumbre. Su mente racional luchaba por explicar lo que acababa de presenciar. El saco todavía se balanceaba violentamente, pero el patrón de movimiento era completamente diferente al que su propio golpe había producido. Era como si la energía hubiera penetrado más profundamente, afectando no solo la superficie, sino toda la masa del saco. ¿Cómo? Fue todo lo que Bolo pudo articular. Bruce dio un paso atrás y su expresión se suavizó en algo que se parecía a la compasión genuina. Esto se llama liberación de energía explosiva, explicó. No se trata de cuánto músculo tienes o cuánta fuerza puedes generar con un movimiento amplio. Se trata de concentrar y liberar energía en el momento preciso del contacto. Todo tu cuerpo trabaja como una unidad coordinada, cada parte contribuyendo en perfecta sincronización. Bruce comenzó a caminar lentamente alrededor de Bolo mientras hablaba. Su voz había adoptado el tono de un verdadero maestro, alguien que quería transmitir conocimiento, no demostrar superioridad. Tu golpe tiene tremendo poder, continuó, pero requiere preparación. Tensas tus músculos, retrocedes tu brazo, plantas tus pies. Todo eso le da a tu oponente tiempo precioso para reaccionar, para bloquearse, para moverse. Y en un combate real, especialmente contra múltiples oponentes, ese tiempo extra puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Bolo escuchaba con una intensidad que sus estudiantes nunca habían visto en él. Por primera vez en su vida adulta, no estaba pensando en cómo refutar o contraargumentar. Estaba genuinamente absorbiendo información. Además, agregó Bruce, la tensión muscular excesiva en realidad desacelera tu golpe. Los músculos rígidos son lentos. La verdadera velocidad viene de la relajación seguida de una contracción explosiva en el último microsegundo. Es como un látigo. El látigo no es rígido, es flexible, pero el chasquido en la punta genera una velocidad tremenda. Para ilustrar su punto, Bruce hizo una demostración en cámara lenta. Mostró cómo su cuerpo permanecía relativamente relajado durante todo el movimiento del golpe, y solo en el momento exacto del contacto, cada músculo se activaba en una cadena cinética perfecta desde los pies hasta el puño. Mira mis pies, instruyó. Mira cómo la rotación comienza en la cadera. Observa cómo mi hombro se mantiene suelto hasta el último instante. Todo esto sucede en una fracción de segundo, pero cada parte tiene que activarse en el orden correcto para que la energía se amplifique en lugar de dispersarse. Bolo Yeung observaba como un estudiante hambriento de conocimiento. Su ego,
que había sido su armadura durante tantos años, comenzaba a desmoronarse, pero en lugar de sentir humillación, sentía algo inesperado. Sentía emoción. La emoción de descubrir que había un nivel completamente nuevo de maestría que ni siquiera había imaginado que existía. ¿Puedes enseñarme esto?, preguntó Bolo, y por primera vez en años, su voz no contenía ningún rastro de arrogancia. Era la voz de alguien que había encontrado algo valioso y estaba dispuesto a reconocer su propia ignorancia para obtenerlo. Bruce Lee sonrió, y fue una sonrisa genuina, cálida. «Por eso vine aquí hoy», respondió. «No vine a humillarte ni a probarte nada. Vine porque vi tu pelea hace 3 noches. Vi tu poder bruto, tu dedicación, tu espíritu de guerrero. Pero también vi las limitaciones que te están frenando, y pensé que alguien con tu potencial merece la oportunidad de evolucionar más allá de esas limitaciones». Lo que siguió fue una sesión de entrenamiento de 4 horas que transformaría para siempre el enfoque de Bolo Yeung hacia las artes marciales. Bruce no solo le mostró técnicas, le enseñó principios fundamentales. Le explicó cómo el cuerpo humano es más eficiente cuando trabaja con física y biomecánica, en lugar de simplemente contra ellas. Le demostró cómo la velocidad y el tiempo son a menudo más valiosos que la fuerza pura. Le reveló cómo un oponente más pequeño puede neutralizar a uno más grande usando los ángulos correctos y la aplicación inteligente de fuerza. Durante esas 4 horas, Bolo sintió como si estuviera aprendiendo un idioma completamente nuevo. Cada demostración de Bruce abría una nueva dimensión de comprensión. Cuando Bruce le mostró cómo interceptar un golpe en lugar de simplemente bloquearlo, Bolo vio cómo años de entrenamiento tradicional habían programado reflejos que no eran óptimos. Cuando Bruce le enseñó el concepto de economía de movimiento, Bolo se dio cuenta de cuánta energía había estado desperdiciando en cada combate con movimientos innecesarios. Pero la lección más profunda vino cerca del final de la sesión. Bruce colocó una vela encendida a aproximadamente 1 metro de distancia. «Apaga la llama con un golpe», instruyó, pero sin tocar la vela. Bolo lo intentó, lanzando golpes rápidos cerca de la llama. El aire se movía, la llama se sacudía, pero no se apagaba. Después de varios intentos frustrados, Bruce demostró. Su puño se disparó hacia adelante, deteniéndose a varios centímetros de la vela. La llama se apagó, instantáneamente, como si un viento invisible la hubiera extinguido. «Esto no es un truco», explicó Bruce. «Es el resultado de canalizar la energía de tal manera que se extiende más allá del punto físico de contacto. En un combate real, esto significa que tu impacto penetra más profundamente, afecta órganos internos, interrumpe el equilibrio del oponente de maneras que un golpe superficial nunca podría lograr». Antes de que te contemos el impacto a largo plazo de este encuentro legendario, te invitamos a que nos cuentes en los comentarios qué lección te parece más valiosa de esta historia. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte más historias increíbles del mundo de las artes marciales. Al final de esa tarde histórica, cuando Bruce Lee se preparaba para irse, Bolo Yeung hizo algo que sorprendió a todos sus estudiantes presentes. Se inclinó profundamente ante Bruce, en un gesto tradicional de respeto de estudiante a maestro. «Me has mostrado, hoy que he estado ciego», dijo Bolo con total sinceridad. «Pensaba que había alcanzado mi máximo potencial, que mi fuerza era mi destino final. Pero ahora veo que apenas he comenzado a raspar la superficie de lo que es posible». Bruce colocó una mano en el hombro de Bolo. «Tu fuerza es un regalo extraordinario», le dijo. «Pero ahora imagina esa fuerza combinada con velocidad real, con tiempo perfecto, con comprensión estratégica. No estarías solo entre los más fuertes, estarías entre los más completos. Y esa es una distinción que muy pocos logran». Esa conversación marcó el comienzo de una amistad y mentoría que duraría hasta la trágica muerte prematura de Bruce Lee. Bolo Yeung se convirtió en uno de los estudiantes más dedicados de Bruce, entrenando regularmente con él siempre que sus horarios lo permitían.
La transformación fue notable. En sus peleas posteriores, aquellos que conocían su estilo anterior notaron cambios dramáticos. Bolo seguía siendo increíblemente poderoso, pero ahora esa potencia venía envuelta en una velocidad y precisión que antes le habían faltado. Sus movimientos se volvieron más económicos, más eficientes. Ya no desperdiciaba energía en demostraciones de fuerza innecesarias. Cada golpe tenía propósito, cada movimiento tenía significado estratégico. Años más tarde, cuando Bolo Yeung se convertiría en una estrella del cine de acción, reconocido mundialmente por sus papeles como villano intimidante en películas, como Operación Dragón junto al propio Bruce Lee, y más tarde en Contacto Sangriento con Jean-Claude Van Damme, siempre recordaría aquel día en el gimnasio de Mongkok como el punto de inflexión de su vida. En entrevistas, cuando le preguntaban sobre Bruce Lee, Bolo hablaba con una reverencia que sorprendía a quienes solo conocían su personaje de pantalla como brutal y sin emociones. Bruce me enseñó que la verdadera fuerza no viene de los músculos, diría Bolo décadas después. Viene de la comprensión. Viene de saber cuándo aplicar fuerza y cuándo aplicar técnica. Viene de ser lo suficientemente humilde como para reconocer que sin importar cuánto sepas, siempre hay más por aprender. Ese día en 1970, yo era un hombre poderoso pero limitado. Bruce me mostró el camino para convertirme en algo más, en un artista marcial completo. La historia de este encuentro se convirtió en legendaria en los círculos de artes marciales de Hong Kong. No como un cuento de derrota y humillación, sino como un testimonio del poder transformador de la humildad y la mentoría genuina. Lo que hace que esta historia sea tan poderosa no es simplemente que Bruce Lee demostró ser superior técnicamente a Bolo Yeung, sino la manera en que lo hizo. No llegó para destruir o humillar, llegó para elevar, para compartir conocimiento, para ayudar a otro guerrero a alcanzar su verdadero potencial. Y Bolo, por su parte, demostró que la verdadera fuerza de carácter no está en nunca admitir debilidad, sino en reconocer cuando hay espacio para crecer y tener la valentía de perseguir ese crecimiento sin importar cuán incómodo sea para el ego. Esta es la esencia de lo que hace grande a un artista marcial. No solo la habilidad técnica o la fuerza física, sino la sabiduría para saber que el camino del guerrero nunca termina realmente. Siempre hay un nivel más alto que alcanzar. Siempre hay una comprensión más profunda que obtener. Y siempre hay valor en la humildad.